participar y bueno, espero que esta sesión sea de su agrado. Vamos a seguir, bueno, con algunos temas que ya hemos ido conectando en semanas anteriores y esta vez vamos a centrarnos en el momento de ingresar al mercado, ¿sí? El momento de entrar al mercado que lo hemos llamado entrar y salir del mercado en el momento justo. Entrar y salir también, ¿no? Es tan importante la entrada como la salida del mercado en una operación. De manera que lo que vamos a ver es cómo podemos, bueno, optimizar esa entrada al mercado basados en tendencias fundamentalmente, ¿sí? Vamos a comenzar con el temario. En principio, la operatoria tiene tres grandes bases sobre las cuales se sustenta, que es el capital que tiene la cuenta, el apalancamiento que le colocamos a cada posición y el tiempo que va a durar cada posición. A veces hay una variable que es precisamente la del tiempo, que no se la tiene tan en cuenta y que es esencial. Siempre hablamos de ello, ¿no? De las tendencias de distintas temporalidades, de distintas cuestiones que tienen que ver con el tiempo y que en definitiva conforman uno de los ejes, el eje horizontal del gráfico. Va pasando el tiempo y eso a veces va a favor y a veces va en contra de la operación que hemos colocado. De manera que es tan importante el capital que tenemos como el apalancamiento que le colocamos en la posición, como el tiempo que dura esa posición. Entonces, lo primero que nos vamos a plantear, como siempre vamos a ver primero la parte teórica de esta presentación y después vamos a la práctica, lo primero que nos vamos a plantear es en qué temporalidad estamos trabajando, ¿sí? Y en qué temporalidad estamos analizando el mercado y con qué gráficos seguimos la operación. Porque hay una vieja frase que aparece en los libros de trading, ¿sí? Hay mucha gente que la usa, ¿no? En libros y en presentaciones. Dice, la tendencia es tu amiga. Bueno, yo entiendo que es así y es verdad. Y la tendencia, no sé si es amiga, pero por lo menos la tenemos a favor siempre, y siempre decimos hay que operar a favor de la tendencia. Ahora, si es una amiga, bueno, busquemos una amiga que esté, digamos, de acuerdo con el capital que tenemos, ¿no? Esto es, si tenemos un capital muy limitado, no es necesario ir a una tendencia de gráfico mensual porque no nos va a servir, ¿sí? Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, si nuestro capital es muy pequeño y vamos a un gráfico semanal, por ejemplo, es sin ir al gráfico mensual. Bueno, si podemos ver, por ejemplo, la semana anterior, ¿sí? O esta misma semana, en una tendencia que se está perfilando a la baja, y bueno, la libra esterlina ya subió 250 puntos. De manera que si mi capital es de, digamos, $200, $300, y bueno, con que cada punto valga $1 sirvió para perder todo el capital. Y es probable que la tendencia después siga bajando, de acuerdo a, bueno, cómo se perfile este gráfico en las próximas semanas. Pero más allá de lo que pase, lo que pasó ya es que me comió todo el capital. De manera que cuanto más pequeño es el capital, cuanto más pequeña es la cuenta de inversión, más pequeña tiene que ser la tendencia que vamos a analizar. También, más pequeña tiene que ser la tendencia de análisis, más pequeña todavía la tendencia en la cual operamos y más pequeña todavía la en la que seguimos la operación. Siempre hablamos de tener por lo menos tres temporalidades a mano, ¿sí? Que son la tendencia que podemos llamar de largo plazo, pero no de largo plazo del mercado. Yo no sé, francamente, si a fin de año la libra va a estar en 1,45 o en 1,15. Probablemente esté a mitad de camino o se encuentre en el nivel actual o, bueno, suba 2.000 puntos o baje 500 puntos. Francamente no lo sé y tampoco es de mi interés, ¿sí? Porque la operatoria que llevamos adelante, por lo menos cuando el capital no es el capital de un banco, sino que es el capital de un inversor particular, y bueno, debemos centrarnos en temporalidades más pequeñas, ¿sí? De manera que vamos a establecer como gráfico de largo plazo, ¿sí? Para una operatoria normal y generalmente de 4 horas. El gráfico de 4 horas es aquel que nos marca la dirección del mercado para lo que queda del día, ¿sí?
siendo la hora que sea, siendo la hora que sea. Si nos sentamos ahora, y bueno, tenemos por delante el final de la sesión americana, el inicio de la sesión asiática, probablemente algunas horas de la sesión europea de mañana, y hasta podríamos llegar a la sesión americana de mañana viernes. Y si comenzamos a operar a la noche, bueno, estaremos en plena sesión asiática, después vendrá la europea y después la americana, y así sucesivamente. Ahora, si vamos a este gráfico de 4 horas, ¿la tendencia es alcista o es bajista? ¿Está, digamos, en su plenitud? ¿Está bien llevada o ya está dando signos de agotamiento? ¿Cuántas velas hace que se inició esa tendencia? Vamos a ver que las tendencias no se inician en cualquier lado, sino cuando sustituyen a una tendencia en dirección contraria, ¿sí? Y en los gráficos de 4 horas suele ser bastante más visible ese cambio que si vamos al gráfico de 15 minutos, por ejemplo, que suele ser un poquito más difuso, con velas que van y vienen. En cambio, el gráfico de 4 horas, y más todavía temporalidades más grandes, y bueno, suelen ser los mejores para analizar, pero volvemos al problema de antes, ¿no? Si nuestro capital es pequeño y no es necesario el gráfico mensual, ¿sí? Entonces, el gráfico de 4 horas está a mitad de camino y es el más útil. ¿Esta tendencia está plena o está agotada? ¿Está dando signos de agotamiento? ¿Está dando signos de sobrecompra o sobreventa? ¿Cuántas velas hace que se está desarrollando esta tendencia? ¿2 velas? ¿5? ¿15? Habrá que ver. ¿Y cuántos puntos se movió el precio en la misma dirección sin tomarse un descanso? Que ahí está realmente la clave de la operatoria. Es decir, cuando compramos y vendemos en máximos o en mínimos, pensando que ese máximo o ese mínimo, bueno, va a ser superado en forma indefinida. Y esto por supuesto que no es así, ¿sí? Esto lo hemos visto en oportunidades anteriores, dijimos cómo optimizamos la entrada al mercado, pero basados en las líneas de tendencia. Dijimos que, bueno, cuando quebramos, cuando se quiebra la línea de tendencia, probablemente ahí el precio acelere y después, y bueno, si no entramos habrá que esperar a que el precio vuelva contra esa línea de tendencia y después sí podamos ir en favor de esa nueva tendencia que se ha formado. Entonces, ¿cuántos puntos se ha movido el precio antes de tomarse una pausa? Y si ya estamos dentro del mercado, realmente sí hemos utilizado el gráfico de 4 horas para analizar, veamos el de 30 minutos, porque de 30 minutos es el gráfico más noble que tenemos para operar. El gráfico de 30 minutos nos va a marcar si esa tendencia de 4 horas está llegando a un nivel de agotamiento o probablemente tengamos el inicio de un ciclo de gráfico de 30 minutos. Nosotros sabemos que si vamos a un gráfico de 4 horas, y vamos a poner el ejemplo de hoy, acá en el dólar australiano, por ejemplo. Hoy veíamos esta mañana operando y bueno, el gráfico de 4 horas nos marcaba una tendencia claramente alcista, pero bueno, cuando fuimos a entrar al mercado al alza, dijimos cuidado porque hay un FIBO acá, un FIBO de un 61.8% y eso sin ninguna duda va a limitar el movimiento de mercado. Era muy difícil que supere ese nivel. Y si nos basamos en ese momento en que toca el gráfico de 4 horas el 61.8%, ¿qué habrá sucedido con el gráfico de 30 minutos en ese momento? Y estaba claramente agotado. Agotado, sobrecomprado, probablemente, muy sobrecomprado, o saliendo tal vez del nivel de sobrecompra, pero evidentemente no era un momento para comprar en ese momento, sino para vender directamente o por lo menos quedarse afuera, pero no para comprar, ¿sí? Pues ya estaba en máximos que le iba a ser muy difícil superar. De manera que, bueno, ahí tenemos, esto lo estoy viendo ahora, ¿no? Un hombro, cabeza, hombro, y esto si lo cumple, bueno, tiene un movimiento ahí bastante pronunciado para caer el dólar australiano, pero bueno, ya es una cuestión del momento. Entonces, cada gráfico de 4 horas está compuesto por varios ciclos, de 30 minutos, y a su vez los gráficos de 30 minutos están compuestos por ciclos de 15 o de 5 minutos. De manera que, si bien muchas veces la tendencia nos favorece, ¿sí? La tendencia nos favorece, y eso está explicado acá, ahora vamos a volver sobre esto. Si la tendencia nos favorece,
es probable que tengamos o el inicio de un ciclo de 30 minutos acompañando el gráfico de 4 horas, o la tendencia no es similar a la del gráfico de 4 horas. Quiere decir que en 4 horas estamos en tendencia alcista, sí, pero el gráfico de 30 minutos nos muestra agotamiento. Es decir, subió mucho en 30 minutos y ya es probable que se tome un descanso este gráfico de 4 horas, que equivale a un ciclo bajista o un ciclo en dirección contraria del gráfico de 30 minutos. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿la señal de 30 minutos está vigente? Es decir, ¿están alineados los gráficos? ¿Tenemos 4 horas y 30 minutos en la misma dirección? ¿O estará agotado 30 minutos más allá de que 4 horas mantenga una señal alcista? Y bueno, eso por supuesto depende de cada tendencia. En este caso tenemos una línea de tendencia alcista que pasa lejos del nivel actual todavía, ¿eh? En este caso tenemos una línea de tendencia que, para confirmar esa línea, tenemos, bueno, en realidad para un nuevo punto de apoyo, y tendría que bajar a 0,7152 aproximadamente. Entonces, y bueno, yo diría que ahí sí es un buen momento para comprar, porque ahí el gráfico de 30 minutos, ¿qué nos va a decir? Y bueno, probablemente ya se agote el ciclo bajista del gráfico de 30 minutos, y en ese momento, cuando toque, que ya no lo va a hacer en esta vela, probablemente lo haga en una o dos velas más, va a caer hasta ahí, y ahí sí vamos a tener un buen punto de compra, ¿sí? Buen punto de apoyo en la línea de tendencia. Esta temporalidad de gráfico de 4 horas se va a agotar, y ahí sí, 4 horas que todavía va a mantener esta tendencia alcista, nos va a dar un buen punto de entrada. Entonces, de ahí es que siempre deducimos que no hay que comprar en los máximos, no hay que vender en los mínimos, sino justamente en los puntos de apoyo de las líneas de tendencia. Cuando el precio baja, ahí compramos. Esto pasa habitualmente. Uno va a comprar algo y dice, bueno, me parece que está muy caro, voy a esperar a ver si baja de precio, y ahí lo compro. Eso aplica exactamente al mercado. Es decir, en lugar de comprar en los máximos, que además, bueno, aquí estaba, yo diría, casi prohibido comprar, ¿no? Con este FIBO en el medio, pero saquemos a FIBO, no, nos quedamos sin FIBO, y en esta línea de tendencia, evidentemente, vamos a tener una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y un punto de apoyo de este gráfico de 30 minutos, en el cual también este ciclo que se ha formado en esta instancia y probablemente esté agotado. Entonces, cuando evaluamos cuántos puntos el precio se ha movido o cuántas velas el precio se ha movido sin una pausa previa, y bueno, acá tenemos 3 velitas, ¿no? El gráfico de 4 horas, que es mucho para el dólar australiano. Y en este caso, ¿cuántas velas hay a la baja? Y bueno, hay unas 7 velas con unos 40 puntos. Es verdad que el australiano no mueve tanto, ¿sí? Pero 140 puntos, perdón, no 40 puntos, 140 puntos no mueve tanto, 7 velas es mucho, y si fuera la libra esterlina movería mucho más. Por eso, bueno, también es importante evaluar en qué activo estamos operando, porque bueno, de pronto cuando uno comienza la operatoria le conviene trabajar con temporalidades más pequeñas todavía y con activos que no se muevan tanto, ¿eh? Si medimos estas 7 u 8 velas, ahí tenemos 220 puntos, y bueno, cualquier movimiento de la libra, por supuesto, siempre es mucho más volátil que el del dólar australiano, por no ir, por ejemplo, a la onza de oro, de donde en estas mismas 4 o 5 velas y subió 27 dólares, eso equivale a unos 280 puntos de cualquier moneda, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta, y acá tenemos un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Será momento de comprar en el gráfico de 4 horas? Y yo diría que no. Acá en principio el gráfico cumplió con una figura de cambio de tendencia, un doble techo, un doble suelo, perdón, bastante marcado, muy marcado. Tenía unos 25 dólares de amplitud que se cumplieron ahí en 1900 dólares, y bueno, ahí tiene una línea de tendencia alcista. La tendencia es alcista, sí, por supuesto, pero digo, ¿será momento de comprar? Y miren qué lejos está el precio de la línea de tendencia. Es ahí donde decimos, ¿y no será mejor esperar a ver si baja un poquito? Y me parece que sí. Y si sube, y bueno, si sube, sube y nos quedamos afuera. Pero es mejor eso a comprar en un nivel que está en el máximo o superando un máximo y que no sabemos qué alcance puede tener. Acá otra vez, ¿no? Debe aplicar nuestro fiel amigo FIBO,
¿sí? Y bueno, ahí tenemos digamos, un destino bastante claro, un 61,8% en 1917. Pero, ¿quién nos dice que va a llegar hasta ahí? Si llega, vendemos. Y si no llega, ¿qué hacemos? Y si no llega, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos va a convenir acá? Ir a gráfico de 30 minutos, ¿eh? ¿Y con qué nos encontramos? ¿Será momento de comprar? Y me parece que no, porque justamente acá tenemos un ciclo bajista de gráfico de 30 minutos al cual tenemos que darle el mismo tratamiento que al gráfico de 4 horas, pero por supuesto con menos puntos. Digo, bueno, a ver, si en el gráfico de 4 horas subió tanto el precio y no me conviene comprar, y bueno, en el gráfico de 30 minutos probablemente tampoco me convenga vender, ¿sí? Si la caída se extiende unos cuantos puntos más. ¿Dónde podré tener un soporte de este nivel? Y acá también aparece un doble techo. Por eso es importante identificar y conocer los elementos que componen el análisis. No quedarnos con dos herramientas de análisis nada más. Acá estamos viendo figuras, líneas de tendencia, FIBO, niveles horizontales, algún indicador que no hemos incluido porque no es el tema específico de la sesión, pero cuando nuestro abanico de conocimiento es más amplio, mejor podemos identificar estas cosas. Y acá tenemos un doble techo. Y este doble techo que nos dice, y bueno, acá podría caer todo esto, el precio, unos $5 más, y esos $5 desde que quiebre, y están acá, en la zona de $1.900. Y ahí, y creo que también debe haber algún FIBO dando vueltas por ahí, ¿no? Un 61,8 en 1902. Entonces, ahí vamos a tener dos elementos, ¿no? Por un lado, la línea de tendencia alcista, que probablemente cuando el precio llegue hasta ahí, si es que llega, por supuesto, va a llegar, digamos, un poquito más abajo, 1898, pero bueno, podremos elegir entre comprar en el 61,8% o esperar a ver si el gráfico de 4 horas toma aire hasta 1898 y ahí compramos. De manera que acá tenemos un claro ejemplo de cómo no conviene comprar en los máximos y siempre es conveniente no guiarnos con una temporalidad tan grande, que tiene que ser la de largo plazo para nosotros, para utilizar una temporalidad más corta, más pequeña en la operatoria, es decir, en la ejecución de la operación. Y así todo, tenemos que considerar también que el gráfico de 4 horas también se va a agotar en dirección bajista y va a ser el momento en que el precio comience a subir en el contexto de la tendencia alcista vigente. Ahí es donde yo diría la tendencia es nuestra amiga. Por supuesto que sí, pero ¿cuál es la tendencia que es nuestra amiga? Y la tendencia que vamos a utilizar para analizar. Siempre hay que utilizar la tendencia a favor, pero hay que ver de qué tendencia hablamos. Y acá no estamos viendo gráfico semanal, ni mensual, ni mucho menos. Eso no nos importa, o por lo menos en lo particular y en lo operativo no me preocupa demasiado, pero sí desde el gráfico de 4 horas para abajo, ahí sí me interesa saber hasta dónde el precio ahora puede bajar para que tome impulso y vuelva a subir, ¿sí? Y ahí tenemos esta cortita línea de tendencia que pasa, bueno, otra vez, ¿no? Por 1898 y ahí podríamos tener un buen punto de compra. Y de lo que habla también la presentación es de, bueno, si la señal utilizada para comprar, por eso acá decimos, ya estamos dentro del mercado acá, ahí ya estamos operando. Si la señal utilizada es de gráfico de 30 minutos y la operación no tiene que durar más de 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque son 4 velas de 30, ¿sí? Cada vela son 30 minutos. Y solo si la señal utilizada se inició en la vela anterior, ¿sí? Es decir, no intentar entrar a un mercado con una tendencia ya en su fase final, porque ahí nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Es decir, no sabemos hasta dónde el precio puede ir a favor de esa tendencia, ¿sí? Y sí vemos cuándo va en contra. Es decir, en una tendencia alcista de gráfico de 30 minutos, si la tendencia más o menos dura 4 o 5 velas, digamos, como mucho, ahí me dirán, bueno, pero el otro día subió el yen 15 velas. Bueno, puede pasar, pero habitualmente una tendencia se mantiene sana, vigente, bien efectiva durante 4 o 5 velas, por lo menos en el gráfico de 30 minutos. De manera que si tomamos esa tendencia
entre la vela 1 y la vela 2, bueno, ahí me gusta. Ahora, si ya se extendió 4 velas de tendencia, es momento de esperar a que a veces decimos coloquialmente, se desagote esa tendencia. Así que tome aire, que vuelva en dirección contraria y después sí tomar ese impulso cuando el mercado se toma una pausa. Entonces, el gráfico ideal para seguir la operación es el gráfico de 30 minutos, que va haciendo ciclos dentro de la señal de 30 minutos. Justamente, si vamos a este mismo ejemplo, el gráfico de 30, bueno, vemos que está para abajo el precio en este momento. Vamos a marcar bien esta línea de tendencia en el gráfico de 4 horas. A ver si atrasamos bien. Ahora sí, Entonces, ahí tenemos el punto de apoyo, ¿sí? Ahora, 30 minutos me dice, y acá tenemos un doble suelo, un doble techo. Estoy confundido con las señales, Un doble techo, bueno, puede caer hasta acá, muy bien. ¿Y el gráfico de 5 cómo está? Porque ahora estamos dentro del mercado, Ahora ya estamos dentro del mercado. Y miren cómo cambia el panorama del gráfico de 5 minutos. Entonces, el gráfico de 4 horas sí nos marca el alza. El de 30 minutos, ¿qué nos dice? Y vamos para abajo. ¿Sí? Vamos, sin duda vamos para abajo, porque tenemos el doble techo, y ahí se va a caer. Y el de 5, y si no había que, y si no había que vender acá y había que esperar, acá lo que tenemos, bueno, es un pullback, un pullback a esta figura de doble techo, que acá se ve bastante claro, y este pullback probablemente sí sea el que va a mover el mercado hacia atrás. Entonces, nunca hay que apurarse para entrar al mercado. Si estamos con esta tendencia bajista en el gráfico de 30 minutos, ahora, ¿cómo vamos a alinear la tendencia del gráfico de 5? Porque 5 hace 4 velas que viene subiendo. Y dijimos, y bueno, las tendencias duran 4 o 5 velas, ¿no es cierto? ¿Y con qué nos encontramos acá? Con una línea de tendencia que nos dice, y cuidado acá si vas a comprar porque también te encontraste con una línea de tendencia de gráfico de 5 minutos, que te está diciendo, cuidado con esta, porque va a ser difícil que la pase en una primera instancia. Está costando un poquito pasar ya, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, si no me gusta para vender, y por lo menos si va a quebrar esta línea de tendencia, esperemos a que la confirme. ¿Cómo confirmamos el quiebre de una línea de tendencia? Con la apertura de una vela posterior, ¿sí? O por lo menos con una cantidad de puntos suficiente para convencernos de que esta línea de tendencia ha sido vencida. Todavía está ahí, está luchando ahí la velita, pero no puede superarla claramente. Y esto pasa todos los días, en todos los activos, en todas las temporalidades. Ahí aparentemente el precio está quebrando esta línea de tendencia. ¿Y esto qué nos puede estar diciendo? Bueno, al principio nos dice que la tendencia de gráfico de 4 horas está intocable, sigue alcista. La de 30 minutos, esta es la que está en problemas ahora, porque ahora está no cumpliendo con este doble techo, ¿sí? Ahora, ¿será conveniente entonces comprar? No, ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que abra el gráfico de 30 minutos, para el cual faltan 3 minutos, por eso volvemos sobre esta. ¿Cuánto falta para que abra la vela de 4 horas o la de 30 minutos? Y es ahí donde nos encontramos a veces con un inconveniente. Ahora faltan 3 minutos, menos de 3 minutos, pero si ahora fueran y 7 y faltaran 23 minutos, y bueno, ahí estamos con un problema peor, ¿sí? Porque quiere decir que esta tendencia de gráfico de 30 minutos, que se había iniciado a la baja, está siendo vulnerada al alza. Y fíjense cómo ahora mismo se está generando una tendencia alcista de gráfico de 5 minutos. ¿Será conveniente? Y ahí me parece que ya está quebrando, ¿no? Entonces ahí podemos llegar a tener una tendencia alcista en el gráfico de 5. ¿Hasta dónde? Bueno, y siempre aparece uno de los motivos por los cuales el precio se detiene, ¿no? Que es el 61.8. Ahí podemos esperar a ver si en 1909 aproximadamente toca ahí, se cae y retoma esta tendencia de gráfico de 30, que todavía no está perdida del todo, y alcanza para que el precio vuelva a buscar esta línea de tendencia de gráfico de 4 horas, para después sí comprar con mucha más seguridad. Si no, acá estamos comprando, y bueno, por muy poquito tiempo, ¿sí? Si nos guiamos para operar con el gráfico de 5 minutos, y no podemos estar más de un ratito acá, porque ya llevamos 5 velas de 5 minutos, ¿sí?
Ahí Alejandro nos dice, siempre es conveniente entrar al mercado cuando comienza la vela. Bueno, depende de qué tipo de vela, ¿no? Si gráficos de 30 minutos y cuanto más pegadito está, claro, por supuesto. Más que en el comienzo de la vela es cuando quiebra la línea de tendencia. Cuando se quiebra la línea de tendencia, ¿qué sucede? Bueno, esto puede pasar sobre el final de una vela, como está pasando acá en el gráfico de 30 minutos o de 15 minutos, podemos ir el de 15 también, sacamos ese FIBO, donde está quebrando, pero le está costando confirmar, y si confirma con una apertura posterior, y ahí sí es conveniente que sea al principio de la vela, y si no, bueno, acá en el gráfico de 30, este gráfico está terminando ya, con lo cual vamos a ver cómo abre la vela de 30 minutos, a ver si, bueno, si sigue subiendo o definitivamente toma esta tendencia, y todo este movimiento que estamos viendo acá se trata solamente de un pullback hasta esta línea que lo pasó un poquito y se cae. Muchas veces decimos, y abrió, se pasó un poquito y se cayó. Sí, ese poquito a lo mejor son 25 minutos y son un montón de puntos que van en contra. Entonces no es tan lineal la cosa como para decir, y se pasó un poquito nada más. Fíjense como acá esta línea de tendencia, la tendencia de gráfico de 5 minutos ya entra en zona de agotamiento y bueno, ya no era conveniente comprar ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es una espiral de tiempo en la cual tenemos ciclos que van desde gráfico de 4 horas para marcar justamente una tendencia de largo plazo, si se permite, para un capital pequeño, con ciclos que van hacia abajo, gráfico de 30 minutos, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos. Si a mí me dan a elegir, y yo me quedo con el de 4 horas para analizar el mercado, como está explicado acá, analizamos el gráfico de 4 horas, operar con el gráfico de 30 minutos, en mi opinión, ese es el gráfico que sirve, el gráfico de 30 minutos, ese nos agiliza la operatoria, nos hace una operatoria ágil, sin demasiada demora, sin que tengamos que esperar mucho tiempo dentro del mercado. Además, consideremos que no somos un equipo de operadores de un banco, que no es que uno se levanta y sigue otro hasta mañana. No, tenemos otras cosas que hacer también. Y uno debe considerar esa circunstancia. No es que uno está las 24 horas por día del día con el mercado. Y después seguir la operación en el gráfico de 5 minutos. ¿Sí? Porque de pronto, si teníamos esta señal en el gráfico de 30 minutos, esta señal de gráfico de 30 minutos a la baja, y de pronto se cambia la dirección del mercado y va a gráfico de 5, y digo, me quebró este pullback y ya está medio difícil, este es el gráfico para analizar si nos conviene quedarnos o directamente en este caso particular y bueno, tomar una pérdida. ¿Y eso de qué va a depender? Y ahí entra la otra cuestión, que no es motivo de la sesión de hoy, ¿sí? Pero sobre la cual hemos hablado en oportunidades anteriores, y es el apalancamiento, ¿sí? Si nuestra posición está muy apalancada y ni siquiera ahí podíamos esperar, acá nos teníamos que ir del mercado. Si nuestra posición es poco apalancada, el apalancamiento siempre es inversamente proporcional al tiempo disponible en la operación. Si el apalancamiento es muy pequeño, y bueno, podemos esperar hasta acá inclusive, ¿sí? ¿Será conveniente esperar tanto tiempo o tantos puntos? No, porque de pronto si la señal era este doble techo, no era necesario esperar tantos puntos a que no cumpla. Pero de pronto podemos decir, vino un informe, no llegué a salir del mercado, cambió la tendencia de la bolsa, lo que fuera, y quiero quedarme unos puntos más para ver si me cumple con esta caída, y si tengo un bajo apalancamiento, ahí puedo hacerlo. Ahora, si mi apalancamiento es muy alto, y naturalmente no lo puedo hacer, y nos tenemos que ir de la posición, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a la presentación, el gráfico ideal para seguir la operación es el de 5 minutos, que va haciendo ciclos dentro de la señal de 30. Si se agota rápidamente la señal de gráfico de 5 minutos y brindó de unos 12 a 18 puntos, es conveniente salir del mercado. 12 a 18 puntos, y ahí no está dicho, ¿no? Pero a favor o en contra, ¿sí? Porque si la operación era acá abajo y fue para abajo, bueno, tal vez ahí hubiéramos salido del mercado. Y lo mismo acá, ¿no? Si se nos dio vuelta
Si entramos un poquito más tarde, no salimos diciendo, bueno, esto va a cumplir, y de pronto no cumple, como no está cumpliendo acá, y bueno, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y nos tenemos que ir del mercado, ¿sí? Es mejor salir y volver a buscar otra posición más adelante, en otro activo, en otro par, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, no sé si es claro, es un poco intrincado entender esto, porque bueno, implica manejar bien los tiempos del mercado, que no es lo mismo que entrar en el precio, en el mejor precio. Yo creo que es más conveniente y exige mayor justeza entrar en el momento adecuado del mercado que entrar en el precio adecuado. Un punto más, un punto menos no nos va a cambiar demasiado, ¿sí? Pero sí nos va a cambiar el hecho de entrar en una temporalidad mal analizada o, bueno, en cualquier lado, sin tener en cuenta que las líneas de tendencia son lo más importante que tiene este análisis. Nosotros tenemos tres motivos por los cuales los precios se detienen. Por un nivel horizontal, por Fibonacci, que también es un nivel horizontal, pero es un nivel más momentáneo. Claramente, si el precio supera este máximo o este mínimo, se pierde esta medición, con lo cual es algo del momento, pero también es un nivel horizontal. Y después por las líneas de tendencia, ¿sí? Líneas de tendencia que, por ejemplo, acá mismo, sin salir de este gráfico, se está formando ahí una línea de tendencia contra la cual está pegando el precio, está impactando el precio. Se caerá, y si se cae, y tal vez hasta entra en vigencia todavía este doble techo, ¿sí? Y otra vez volvemos al circuito de este gráfico de 30 minutos y después al de 4 horas, ¿sí? Eso, ¿cómo podemos saberlo? Y bueno, habrá que esperar a que se muevan las velas, se muevan los precios. Entonces, límites de ganancia, ¿sí? Porque bueno, a veces uno plantea y uno siempre dice, ¿no?, que hay que prever la posibilidad de perder las operaciones. Estas sesiones son un poco extrañas, ¿no?, para mucha gente, porque bueno, uno siempre escucha hablar de ganancias, de éxito, de cuántos puntos gané, y acá uno lo plantea de otro lugar porque es lo que efectivamente pasa, ¿no? O sea, se gana y se pierde, entonces es mejor siempre tomar la precaución, por si se pierde, qué es lo que hago, ¿no? Pero también, bueno, hasta dónde me quedo con las ganancias. Y salir del mercado con ganancias cuando se cumplieron 20 puntos de ganancia en el gráfico de 30 minutos. Es muy difícil que, por ejemplo, a esta hora, salvo que sea consecuencia uniforme, que pase algo muy particular. Todos los días pasan cosas, ¿sí? Pero no se mueven los precios 40 o 50 puntos en 10 minutos. Hoy lo hizo la libra, por ejemplo, un informe en Reino Unido de Brexit, uno en contra, uno a favor, y ahí se movió bastante el precio. Pero si no, en momentos normales, sin informes, es muy difícil que en el gráfico de 30 minutos el precio se mueva más de 20 puntos sin tomarse una pausa como la que estamos viendo. De manera que nos conviene salir del mercado cuando tenemos como máximo unos 20 puntos de ganancia, ¿sí? Y si no, cuando el precio llega a un nivel de soporte de resistencia, sabiendo que cuando esos niveles son muy importantes y determinan un cambio de tendencia, salgamos del oro, porque si no parece que de lo único que hablamos es del oro, ¿no? Y ahí está, vamos a ir al euro, por ejemplo, el gráfico de 30, donde tenemos un nivel importante. Acá, bueno, acá hay uno claramente, y acá hay otro también muy claro. Este porque está aislado, y este porque lo tocó 3-4 veces en las últimas velas. Acá también hay una especie de hombro, cabeza a hombro, ¿no? Me parece que mañana con el dato de empleos, si se cumple todo esto, se cae todo. Pero bueno, al margen de eso. Entonces, si entramos a la baja por X motivo y tenemos un soporte en este nivel, en 1.1720, consideremos que la tendencia no se inicia donde uno ingresa. Es decir, no empieza acá porque, bueno, yo vendí, entonces acá empieza la tendencia. No, tenemos que mirar de dónde viene esa tendencia. ¿Y esa tendencia de dónde viene? Ya bajó 20 puntos. ¿Y 20 cuánto es? Bueno, hay 35 puntos, ¿no? Entonces, no, perdón, claro, 20 hasta acá y 15 más, 35 puntos. Y es muy difícil que se mueva más de 20 todos juntos, ¿no? Y acá tenemos la muestra, acá movió 20 y se volvió. Quiere decir que si encontramos un buen punto de venta en este caso, con una línea de este tipo, donde el precio no supere al alza esta línea de tendencia, ahí podríamos
entrada a la venta, no estamos haciendo mucho análisis con indicadores, que siempre es conveniente tenerlo. Ahora también hay algunas personas que dicen que no sirven los indicadores, debe ser que no se lo saben usar, porque son imprescindibles los indicadores. Y esos indicadores nos pueden dar la muestra si es momento de vender o no. Si es momento, y cuando baje otros 20 puntos le va a costar mucho seguir. Y fíjense cómo esta velita acá, que fueron 7 u 8 puntos, va perdiendo fuerza. Es decir, bajó, pero bajó hasta donde pudo, hizo un piquito hacia abajo y se volvió. Y lo mismo puede pasar si el precio vuelve a caer. De manera que cuando vamos hacia abajo y tenemos 20 puntos por delante, no tomemos los 20 puntos, vamos a tomar 15. ¿Sí? Esto es como tener combustible para ir a 500 kilómetros. Si vamos a manejar, a conducir 300 kilómetros, tengamos combustible para 500, porque no podemos llegar justo con el combustible a los 300 kilómetros que tenemos por delante. Entonces, el objetivo del precio tiene que estar mucho más lejos que la cantidad de puntos que vamos a buscar. De manera que si nuestro soporte, en este caso, es 1.1720, y yo diría que en 1.1722, 23 ya es conveniente ir saliendo, salvo que el precio lo haga en forma lineal, que baje de golpe, y bueno, en ese caso ahí tendremos una buena posición. Pero fíjense que así todo, ahí tenemos 24 puntos, acá en estas tres velas de 30 minutos tenemos 33, entonces decimos, bueno, pero entonces sí son más de 20 puntos. Ahora, ¿por qué no miramos estas tres velas cómo están compuestas? Ya, ahí 23 y bajó 10 puntos. O sea que si hubiéramos entrado por casualidad acá en el mínimo, ¿sí? y nos quedábamos esta vela, hubiéramos estado más 20, menos el spread, ¿no? Más 20, y ahí estábamos más 10, más 12, ¿sí? Y ahí nos íbamos del mercado. Entonces, por ese motivo es que no es conveniente quedarse tanto tiempo en el mercado. Cuando uno mira todo este movimiento, dice, bueno, ¿cómo subió tanto acá el euro, no? Y subió 80 puntos en 12 velas, que son 6 horas. Perfecto, bueno, acá subió 45, ¿sí? O acá subió 33 y ahí bajó hasta 16. Acá subió 50 puntos y después bajó 25. ¿Dónde nos hubiéramos ido nosotros? ¿Nos hubiéramos quedado todo esto? Aunque nos hubieran dicho que tampoco es posible, pero si alguien nos hubiera afirmado y jurado que el precio llegaba ahí, ¿lo hubiéramos creído? Sí, tal vez acá lo hubiéramos creído. Y acá lo hubiéramos creído, ahí no lo hubiéramos creído. Y ahí nos hubiéramos ido del mercado. Entonces, la teoría es muy bonita, ¿sí? Para leer en los libros, para los manuales, para clases teóricas, pero la práctica es otra cosa, ¿sí? Y la práctica nos dice, señores, si el precio se mueve más de 20 puntos a favor, salgamos del mercado, porque lo más probable es que nos vayamos más 7. Entonces es mejor irse más 16 que más 7 cuando fuimos ganando más 19, ¿sí? Si después el precio sube todo esto y nosotros no lo ganamos, no importa, pero nos llevamos todo este pedacito del mercado, ¿sí? Entonces hay que mirar los gráficos hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás hay que analizar lo que pasó y hay que ver todo esto, hay que desgranar estos gráficos para ver qué pasó en cada vela. Uno no mira generalmente estos pabilos, mira todo el movimiento. Dice, bueno, en tres velas subió 35 o 40 puntos, ¿no? O dice, a ver, en este movimiento tan largo, ¿no? Bajó 75 puntos, perfecto. ¿Y en el medio qué habrá pasado? Porque antes de llegar a 75 puntos de baja, bajó 46, subió 15, ¿sí? Supongamos que me quedé, volvió a bajar a 58 y otra vez volvió a 40. En cualquiera de estas dos nos hubiéramos ido, ¿sí? En cualquiera de estas dos, si es que nos quedamos, por supuesto, después de 34 puntos de ganancia, que baje 10. Entonces, como sabemos que eso pasa, entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Y tomar una ganancia de 20 puntos, ¿sí? Entonces, cuando el precio llega a esos niveles es conveniente salir. Y después, y bueno, cuando se nos agota por tiempo la señal. No es el caso de hoy el mercado está bastante punzante, pero si es viernes y faltan 2 horas para que finalice la sesión del día de la semana, es mejor salir del mercado.
porque no vamos, el mercado no tiene fuerza a esa hora. Si falta media hora para que termine la sesión americana, si abrió la sesión asiática y es festivo en Japón, es mejor salir del mercado, porque esa señal se va a fatigar, se va a agotar con el tiempo, con el paso del tiempo, y no nos va a servir para quedarnos dentro del mercado. Entonces, ¿qué nos conviene? Y bueno, salir cuando la señal se nos agota por el tiempo. Insisto, no es el caso de esta que, bueno, ahí estamos teniendo movimientos bastante marcados. Este paro hoy también se movió bastante, el Libra Yen fue y volvió bastante. Otro FIBO acá también. Hoy FIBO estuvo del lado nuestro, en todos lados, en todos los pares. Tocó un 38.2 y se volvió a caer. Esto fue un movimiento de la libra esterlina bastante fuerte, en este caso frente al yen, un yen que está ahí muy, muy tranquilo. Y bueno, lo que hace estos pares cuando el yen no se mueve es moverse, igual que los pares del dólar, ¿verdad? Entonces, esta es, en mi opinión, una forma de optimizar la entrada al mercado. Evaluar distintas temporalidades y esperar los ciclos que se van generando en cada una de esas temporalidades, tomando como base superior el gráfico de 4 horas. El mercado se analiza de mayor a menor en términos de tiempo. Si vamos a ir desde el gráfico de 4 horas para ver cuál es la tendencia principal, que en este caso es alcista, para ir bajando lentamente al gráfico de 30 minutos y después, cuando estamos dentro del mercado, al gráfico de 5 minutos. Ahí tenemos línea de tendencia y, en principio, si bien no está para comprar acá, o sí, tal vez porque ya tocó esta línea de tendencia, ahora que habría que esperar a que el precio que lo está haciendo ahora, que quiebre esta línea de tendencia, que lo está quebrando ahora, quiebre medio complicado ahí, y ahí comienza a subir el precio. Entonces ahí podemos llegar a tener una señal de entrada. Pero consideremos y veamos de dónde viene esa tendencia. ¿Cuánto hace que se inició? 2 velas. ¿Estamos en tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos puntos subió? 9 o 10 puntos. Bueno, está perfecto. ¿Sí? Euro-yen es un par que se mueve. El euro frente al yen se mueve bastante. Es la diferencia de velocidad entre el euro y el yen contra el dólar. Tiene un buen movimiento por delante. Y si no, bueno, si no sabemos cuántos puntos son, y tomemos cualquier movimiento anterior. Y ahí vamos a ver cuántos puntos se movió en el pasado inmediato, si se quiere, ¿no? Para no ir tan atrás en estas temporalidades. ¿Se ve? Bueno, ¿qué les parece? ¿Mucho lío? Como siempre, o un poco más claro. Bastante bien. Bueno, señor Jader, ¿cómo anda? Muchas gracias. Un poco complicado, dice Mario, pero está claro que habrá que revisar con calma los ejemplos. Bueno, los ejemplos o tal vez cualquier otro par, ¿no? Acá vimos los ejemplos. Siempre hay que tratar de ver lo que está pasando ahora, ¿sí? Lo anterior es para ver ejemplos de FIBO, líneas de tendencia, figuras, pero siempre hay que tratar de centrarse en lo que está pasando ahora en el mercado, ¿sí? Y si no pasa nada, igual, si no pasa nada no podemos hacer nada, ¿eh? Alguien nos dice muy claro que pone en práctica, bueno, como no. Acá siempre hacemos sesiones de práctica, así que bueno, podemos ayudar, ¿no? Y Jairo, muchas gracias, ya se puede apreciar mejor cómo aplicar nuestra operativa. Bueno, esperemos que sea útil. La idea es que estas sesiones sean útiles. Ahora, la semana que viene vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con este, que son justamente las paridades que no son paridades cruzadas. Vamos a ver cómo se mueven, qué diferencia hay entre ellas, qué diferencia de velocidad hay entre dos monedas contra el dólar. Vamos a ver ejemplos prácticos que están muy buenos y vamos a ver cómo se calcula el valor de un par en el cual no interviene el dólar en forma directa. En todos los pares, en todos los activos, interviene el dólar, pero no siempre en forma directa. Así que la próxima vamos a ver justamente esos ejemplos.
Ahora estoy esperando cerrando operación antes del cierre de los spreads están altos. Sí, los spreads, bueno, cuando abren las velas de día sí son caros, ¿no? O sea, no cuando abren, pero sí a los 10 minutos es inoperable el mercado. ¿Mm? Ah, vale, ya dice a practicar. Bueno, ahí estamos, hay que practicar mucho con esto. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, muy amable, gracias. Eh, bueno, nos pueden entonces visitar. Acá, bueno, vamos a salir de la presentación. Nos pueden visitar en adrianacuaro.com. Espérenme que no logro. Bueno, Wilson, muy amable, gracias. Eh, Nos pueden visitar en adrianacuaro.com. Tenemos, bueno, toda nuestra gama de cursos que publicamos todos los días y, por supuesto, nuestros artículos diarios que son cada vez más. Todos los días publicamos 4 y unos 5 artículos diarios entre videos y textos. Y también nos pueden seguir, bueno, en YouTube tenemos nuestro canal donde todos los días publicamos 3 análisis de gráficos. Hemos incorporado ahora uno de acciones de Wall Street, que lo incorporamos hace 2 semanas, y también de índices bursátiles y por supuesto nuestro informe de todos los días hace tantísimos años del mercado de divisas. Nos pueden seguir también en Twitter, Adriana Cuadro 1 es el usuario. Y bueno, acá en FX Street, por supuesto que todos los días tenemos nuestro informe diario. Ahí tenemos también mañana viernes por la mañana, tenemos una sesión, creo que está acá, ahí está, las nóminas de empleo no agrícolas del mes de septiembre que acaba de terminar. Mañana 12:15 GMT, va a estar movidito el mercado, vamos a ver cómo pinta la cosa, pero bueno, va a estar bastante movidito, así que bueno, ahí nos pueden visitar y bueno, quien nos quiera escribir lo puede hacer a adriana@adrianacuadro.com. Así que bueno, ahí con mucho gusto estaremos. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no iremos terminando. Bueno, ¿podremos entrar a operativa con vos? ¿Conmigo? Sí, no hay problema. ¿A la operativa o a la sesión? A la sesión sí, a la operativa también. Me tiene que escribir a la mañana. Después de la sesión de empleos, ahí estamos operando, ¿no? Así que sí, operamos todos los días. Así que bueno. Bueno, señores, han sido muy amables como siempre. Muchísimas gracias por participar de la sesión. Los esperamos, bueno, mañana en la sesión de datos de empleo y también, bueno, el próximo jueves a la misma hora y como siempre decimos en el mismo Vaticanal y vamos a hablar de pares cruzados y paridades cruzadas. Así que bueno, gracias de nuevo, un fuerte abrazo para todos y como siempre terminamos, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Chau, chau y muchas gracias.